Muy cordiales saludos a todos. Hoy quiero hablar del culto racional. Vivimos un tiempo muy difícil, son tiempos finales, vemos las señales de que el final de la iglesia se acerca, que Jesús está a las puertas y viene por su iglesia. El novio viene a rescatar a su novia, la iglesia, para las bodas del Cordero que van a ser en el cielo. Eso está por ocurrir. Pero en multitudes viven como si no fuera a ocurrir nada, porque no tienen el discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y los que tienen el discernimiento tienen la obligación de hablar de los tiempos, de interpretar lo que está pasando, de interpretar lo que se viene y comentar para que se cumpla aquello, digamos, que está ordenado a los atalayas: levantarse por sobre el muro, mirar las amenazas, hacer sonar la trompeta y avisar que hay peligro que se está acercando y que hay que ajustar, hay que prepararse. Muy bien. Culto racional. Quiero hablar de el culto irracional y en su rendición de cuentas al pueblo judío y a Dios que Moisés hace a punto ya de entregar el mandato a Josué, porque Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida porque me fallaste y no te voy a permitir, así que no se hable más del asunto. Y porque Moisés pedía clemencia y Dios le dijo: no hablemos más del asunto, no vas a entrar a la tierra prometida. Antes de entrar, dale el poder a Josué. Y antes de darle el poder a José, Moisés está hablando al pueblo diciendo qué es lo que pasó desde la salida de Egipto y en camino ya a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, en el capítulo 4 de Deuteronomio, está hablando al pueblo y comienza diciendo en el capítulo 4: israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he dado para que vivan y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. Comienza así el discurso y les habla, ¿verdad? No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlo. Esto es fundamental. ¿Qué está diciendo? Que la escritura es para obedecerla, no para discutirla. No, pero la escritura escribieron los hombres nomás. No, señores. Escribieron hombres por inspiración divina y tiene coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Obedezcan. Ese es el culto racional. Pero obedecen. Pongan por obra las palabras que yo les doy, dice Dios. Obedezcan. Ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios Baal, peor, a los adoradores de ídolos, de dioses falsos. También han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. ¿Están entendiendo, Señor? Los fieles a Dios son los que van a tener eternidad victoriosa. Sigue hablando Moisés. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles, voy a avanzar, dice: no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. Esto le está diciendo el pueblo de Israel, pero nos está diciendo a nosotros, que somos el pueblo de Dios. Ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Por eso jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. Sigue hablando Moisés. Cuando ustedes estaban en el monte Horeb, Dios me dijo que los reuniera delante de él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo para que del mismo modo ustedes enseñaran a sus hijos. Espectacular. Ustedes se reunieron al pie del monte y vieron las llamas de fuego que de él salían y se elevaban a gran altura. El humo formaba gran nube y desde la llama de fuego Dios les habló. Ustedes, esto es importante, no vieron figura alguna, sino que solamente oyeron la voz de Dios. Esto es importante. Dios no se dejó ver. Les habló, le oyeron, pero no se dejó ver. Y esta es una cuestión que no se entiende hoy. La gente quiere ver, y entonces se dibuja una imagen de vírgenes, de santos, y a ese. No. Ustedes no vieron figura alguna, sino que solamente oyeron la voz de Dios. Fue así como Él les dio a conocer los 10 mandamientos del pacto que hizo con ustedes y los escribió en 2 tablas de piedra para que los obedecieran.
Luego me ordenó que yo les enseñara los mandamientos que ustedes deben cumplir en la tierra que están por ocupar. El día, y reitera Moisés el concepto, el día en que Dios les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron figura alguna. No vieron ninguna figura. Por lo tanto, no vayan a hacerse ídolos con forma de hombre o de mujer, ni de animales o aves, ni de reptiles o peces. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Esos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. Porque muchos pues miran los astros para ver cómo le irá hoy, su futuro. ¿Qué me dicen los astros? ¿Qué me dice el universo? El universo fue creado por Dios. Y la gente cuando dice yo adoro el universo, los astros, porque voy a ver, yo soy de Acuario, yo soy de Piscis, de la constelación de... No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Culto racional. Pehendú, Hapeyapola, oye, Eva PM. Escuchen y pongan por obra el mandato de Dios. Son tiempos finales. Esos astros, muchos pues van a los mentalistas a consultar qué les dicen los astros. Esos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. Y la gente está adorando a seres creados y no al creador. Craso error. La gente está hablando con los payasos, para decirlo en paraguayo. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y juró que no me permitiría cruzar el río Jordán. Por eso yo voy a entrar en esta tierra por eso no voy a entrar en esta tierra tan buena que Él va a darles. Al contrario, moriré de este lado del río antes de cruzar el Jordán. O manó Moisés y Dios mismo fue su sepulturero y le enterró y nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Bueno, nosotros, acá Moisés claramente dice que Dios nos habla, pero no le vemos. Es en vano que se quieran crear figuras para adorar. Y la gente discute, ¿y acaso vos no tenés la figura de tu mamá? Sí, pero yo a mi mamá, la figura de mi mamá no me arrodillo ni le pido milagros a mi mamá. No, pero vi María. Sí, María cumplió una función importante. Pero María no tiene omnisciencia, no tiene omnipresencia. La omnisciencia, el conocerlo todo, y la omnipresencia, el estar vos, si yo estoy hablando aquí, Dios está presente. ¿Verdad? Esa es omnipresencia, solamente tiene Dios. Si vos le orás a Expedito, a María o a quien sea, no te van a escuchar porque no tienen omnipresencia, no tienen omnisciencia, que son atributos exclusivos de Dios. ¿Me están entendiendo, señores? Culto racional. Es irracional orar a alguien que no sea Dios. Por conducto de Jesús, porque Jesús dice, nadie viene al Padre sino no por mí. Entonces, Padre amado, en el nombre de Jesús te hablo, Señor. Tengo esta tribulación, tengo esta angustia, Padre. Te pido que escuches mi ruego, Padre amado, en el nombre de Jesús. Esa es la oración. A Dios, en el nombre de Jesús. Culto racional. Y el culto racional, Pablo mismo nos habla del tema. Dice en Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el sacrificio era matar un animal, una res, una oveja, un cordero, y pedazarlo y quemarlo en el altar. Era sacrificios muertos, se mataba, se derramaba sangre. Hoy, después de que Jesús derramó su sangre en la cruz, ya no hay sacrificio que hacer. O el sacrificio es vivo, santo, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es
un sacrificio vivo. Que tu cuerpo esté al servicio de Dios, en espíritu, pero tu cuerpo es el que actúa. Un jugador de fútbol gambetea a 3 jugadores, levanta la mirada, ve al arquero ligeramente adelantado, calcula la velocidad del viento sur que sopla y entonces patea la pelota con comba para que el viento desvíe, pasa sobre el arquero y entra al ángulo. Y al meter el gol, levanta la mirada y le ofrece a Dios: esto es para ti, Señor, para tu honra y tu gloria. Ese es poner el cuerpo sacrificio vivo de honra al Señor. Todo lo que hace ese futbolista es para agradar a Dios, para recibir bendiciones, decirle: tú permites, tú me diste el talento de saltar de un córner y en el último minuto del partido cabecear y hacer el gol de la victoria. Tú me diste el talento, Señor. Si el jugador le ofreciera a Dios esa conquista, ese es sacrificio vivo, agradable a Dios. Si sos carpintero, hiciste un mueble que reluce y viene el cliente y te dice: pues, sensacional, yo no quiero ni poner ningún vaso sobre este, ¿verdad? Eso, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y el honor, Señor. Me diste el talento de la carpintería. ¿Me están entendiendo lo que es un sacrificio vivo, agradable a Dios? Ese es el culto racional, Señor. Perfecto, libre de toda culpa. El animal que tenía que ser sacrificado en el Antiguo Testamento debía ser sano, libre de todo mal, de toda enfermedad. Y hoy el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es libre de toda culpa. Si yo hago un video, es para agradar a Dios, para cumplir su mandato de id y predicar. Y lo tengo que hacer con gracia. Y si no soy gracioso, bueno, perdóname, Señor. Debo aprender que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en mí, para que me haga agradable a ti, Señor. Santifique mi exposición, Padre. Es decir, toda nuestra actividad, si somos maestros, somos docentes, somos médicos, todo lo que hagamos sea parte de ese culto racional y no simplemente un culto en el templo. El culto en el templo es parte del culto racional, pero no es todo el culto racional. Tiene que ser una hora que engrandezca el nombre de Dios. Que la gente diga: ese es hijo de Dios y está llevando la imagen de Dios. Porque el mandato es ser luz y sal. Y la luz es Dios. Y nosotros somos portadores de la luz. Sal de la tierra. Vamos contra la corrupción. Estamos contra la corrupción. Culto racional son los pactos que hacemos con el Señor, las promesas, los votos, las oraciones, la intercesión, el cuidado de nuestra casa. Culto racional es estar pendientes de los mandatos de Dios. Tener al Espíritu de Jesús en el corazón. Jesús en Juan 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, los brotes que salen del tronco de la vid. ¿Qué somos nosotros? Somos los pámpanos. Y esta figura es importante porque Jesús está hablando que Él es el tronco. De la savia bienhechora viene de Jesús y nosotros somos las ramas que llevan la savia. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Clarísimo, ¿verdad? Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Si alguien nos arranca del tronco de la vid, nos secamos. Para llevar frutos agradables al Señor, tenemos que estar
unidos a Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿A quién tenemos que estar aferrados? A Jesús, a ningún otro. Jesús. Está claro, culto racional, culto racional. Bueno, pámpano, brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Nosotros somos los pámpanos. Si vos no sos pámpano, ¿qué sos? No sé lo que sos. ¿Y qué implica llevar frutos? Tener la savia que nos viene del tronco, porque nosotros somos los pámpanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios capítulo 5. Nada de fornicación, de inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Vivir honestamente, lejos de borracheras, truhanerías, glotonerías. Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Me están entendiendo? Culto racional. Después de esto, irracionalmente, racionaliza esto, no puedes meter la pata, no puedes tropezar porque está escrito. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vos estás escuchándole a Expedito, le estás escuchando a Roque González de Santa Cruz, le estás levantando estatuas a Roque González de Santa Cruz en la Encarnación, por ejemplo, ¿verdad? No va a traer bendiciones. Estás idolatrando, Señor. No seáis partícipes con ellos. El encarnaceno tiene que no ser partícipe con los que levantan estatuas de santos muertos, que están idolatrando, que están adorando, que están glorificando a seres creados y no al Creador. No tienen culto racional, es culto irracional. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Vos lees eso? ¿Entendés lo que le agrada al Señor? No quiero alargar mucho. Pero vivimos tiempos de chikungunya, de un montón de enfermedades, un montón de males. Y mucha gente está muriendo y cree, se va a otra dimensión. Algunos dicen se va a otra dimensión. No es la explicación esa. La otra dimensión o el más allá tiene dos lugares. El más allá tiene dos lugares. Uno que está arriba y otro está en el subsuelo. En uno hay aire acondicionado, en el otro hay calefacción eterna. Hay sufrimiento. En el otro hay gozo, hay paz, alegría por los siglos de los siglos. Y el creyente va a ser juzgado según lo que hizo estando en vida y no después de muerto. Porque la oración para que el alma del muerto descanse no tiene valor. ¿Por qué? Porque en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque todos nosotros, los creyentes, los que nos consideramos cristianos, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, juicio final del creyente, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Cuándo?
Dice, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. ¿Qué significa? Cuando tu espíritu y tu alma están en tu cuerpo, hoy mi espíritu y mi alma están en mi cuerpo. Y el juicio final sobre mí va a ser por todo lo que hice estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa esto? Que no hay purgatorio. No existe, porque el juicio se va a hacer sobre lo que hiciste estando en vida. Culto racional. Culto racional. ¿Me están entendiendo, señores? Lo que está fuera de esto es irracional. Todo va para hablar varios horas y horas. Pero llegamos a los 20 minutos y estamos por pasar los 20 minutos y le ponemos punto final. Que tengan una semana espectacular.